La verdad que siempre he tenido así como que duda, ¿no? O sea, no sé la verdad bien qué es, pues, mm, antecedentes curriculares o no sé si tiene que ver con eso o es otra cosa, realmente no tengo idea. De hecho, tiene mucho que ver con esto, maestra Marta, así es. Podríamos decir lo siguiente, el currículum en primera instancia, alguien podría decir desde su práctica, que es esa lista de contenidos que las maestras y los maestros trabajamos con los estudiantes. Pero esta precisión, esta manera de definir el currículum que yo estoy comentando, aunque de inicio nos da ya una idea, que estamos hablando de esa lista, de ese programa de trabajo, de contenidos, de actividades, pero en cierta medida es imprecisa. ¿Por qué? Porque al currículum hay que incluir más elementos. Incluye, por una parte, los objetivos, tanto generales como los objetivos particulares, como las actividades, los tiempos, los materiales que se requieren para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero no solo eso, también requiere de la propia acción que las maestras y los maestros realizan en el salón de clase y de un fenómeno muy interesante que se da, que comúnmente llamamos el currículum oculto. Es decir, las maestras y los maestros preparamos nuestra clase de cierta manera, considerando algunos elementos, como los que ya hemos mencionado, los objetivos, las actividades, las acciones, los tiempos, los materiales, las competencias a desarrollar, los aprendizajes clave, los aprendizajes esperados, etcétera. Pero resulta que cuando llevamos la clase a la práctica, cuando finalmente estamos en el salón de clase y nos damos cuenta cómo el contexto influye en la manera en la cual se van a desempeñar los alumnos, en que inclusive el ambiente, esta parte emocional, influye en la respuesta que tienen los estudiantes a una determinada acción o actividad, pues entonces ahí hay un currículum que llamamos oculto. Ese currículum que no necesariamente está escrito per se en la planeación o en la actividad que vamos a desarrollar o que hemos planeado desarrollar, pero que sin embargo tenemos que considerar, tenemos que tomar en cuenta para poder llevar a cabo una clase exitosa. Una clase que en el mejor de los casos se va a parecer un poco a la clase que ya hemos diseñado, pero que no necesariamente es exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay una serie de aspectos ambientales, de aspectos actitudinales, inclusive nosotros mismos podría suceder que un día antes, cuando estamos planeando la clase, tengamos una actitud o un comportamiento distinto al día en que estamos llevando a cabo la clase. Entonces, son muchos los aspectos que pueden hacer cambiar, pero lo que sí podemos decir es que aunque hay aspectos ambientales que influyen en la clase y que tal vez la puedan modificar o cambiar un poco, sí hay algunos elementos que habitualmente se conservan. Hay muchas maneras de planear la clase y a cada una de estas maneras de planear la clase podríamos llamarle un enfoque curricular. Y también le llamamos enfoque pedagógico porque no solamente incluye la manera en la cual dosificamos u organizamos las actividades en el salón de clase, sino que también nos permite organizar las actividades de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, voy a platicarles un poco de estos enfoques, tanto curriculares como pedagógicos, que tiene la nueva escuela mexicana. Bueno, uno de los aspectos fundamentales es que la nueva escuela mexicana está compuesta por algo que llamamos ejes articuladores. ¿Sí? ¿Qué es un eje articulador? Pues podríamos entenderlo en cierta medida como una especie de red, ¿sí? Como una especie de red, o sea, como la red que aparece en esa imagen, que lo que hace es integrar saberes, integrar conocimientos y prácticas que realizan los estudiantes. Ahora, observemos ahí, por favor, que los ejes articuladores
¿Qué es lo que nos van a posibilitar? Nos van a posibilitar algo muy importante, que es la transversalidad. ¿Sí? La transversalidad como esa estrategia curricular mediante la cual algunos ejes o algunos temas que consideramos como prioritarios, que consideramos como importantes en ese proceso, en esa trayectoria formativa de nuestros alumnos, permean todo el currículo. ¿Sí? Permean todo el currículo. Entonces, podríamos decir que están presentes en los programas, en los proyectos, en las actividades, en los planes de estudio. Entonces, nos damos cuenta que va a haber dos aspectos importantes. El primero son que los planes y programas de estudio componen una red. Y esa red está compuesta por ejes articuladores. Pero que además la manera en la cual estos ejes articuladores justamente se integran, se articulan para formar saberes, para formar conocimientos, para practicar sobre ello, es a través de la transversalidad. Pero entonces la Secretaría de Educación Pública, ¿cómo es que elige cuáles son estos ejes articuladores? Pues la elección la hace a través de identificar temáticas de relevancia social, por una parte. Pero también por otra parte, al darse cuenta que al abordar estas temáticas se requiere del uso, de la incorporación, de la integración de más de un campo formativo. Entonces, así es que surgen los ejes articuladores. Estos 7 ejes articuladores que vamos a dialogar un poco. Por una parte, el primer eje que es la inclusión. ¿Cuál es la visión? Pues hablar de esa educación incluyente, de esa educación decolonial, de esa educación que se da entre las culturas, esa educación intercultural, esa inclusión que forma a los ciudadanos para una democracia participativa, para darnos cuenta que todos tenemos derecho a participar, para darnos vida y una dignidad humana a través de los valores, pero esa inclusión que también busca cumplir una característica que es la horizontabilidad en las relaciones tanto personales como en la propia construcción del conocimiento. Una educación, entonces, que busca generar condiciones para que todos los miembros de la población participen y participen de su propia educación. Ahora, esta idea de inclusión, esta idea tan interesante, es una idea sumamente interesante, está ligada a una noción tan importante como la de pensamiento crítico. El pensamiento crítico, ¿sí?, visto como esa capacidad, como ese desarrollo de habilidades de pensamiento, de análisis, de crítica, de propuesta, que va desarrollando de manera gradual las capacidades para entender, para analizar la complejidad en la que vive el ser humano, en la que vive en el mundo, que se va recuperando desde la diversidad, donde se usa y además se valora el conocimiento. Pero además de ello, el análisis y la crítica se genera a través del planteamiento de argumentos, a través del debate, a través de la participación. El tercer eje articulador es la igualdad de género. Y observemos naturalmente cómo se da una conexión muy natural entre este tercer eje y el primero. Este tercer eje
que se basa en primera instancia en la idea del artículo 4 de nuestra Constitución, que nos habla sobre el derecho a que las leyes constitucionales traten por igual a todos los mexicanos, donde el género, donde los géneros en plural no deben de ser nunca un medio para discriminar, un medio para diferenciar, un medio para coartar la participación. Justo en este eje, lo que se busca es cuestionar esas lógicas del conocimiento que han estado sujetas a prejuicios de género. Se busca promover la comprensión de las diferentes diversidades de género, a identificar, a cuestionar, a valorar, a analizar esos procesos donde se discrimina, donde se ve desigual, donde se excluye a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres en los propios contenidos curriculares, donde se busca impulsar las actividades académicas que promuevan la igualdad entre mujeres, hombres y cualquier otro género. Notemos entonces esa conexión natural que se da entre el eje articulador de la inclusión y el eje de la igualdad de género. La vida saludable, otro de los ejes, de hecho es el primer eje que la Secretaría de Educación Pública puso en marcha. El primer diplomado, cursos que trató este gobierno, buscó atender el eje articulador de vida saludable. Ahí donde se pone ese énfasis en poder hablar de la prevención, de la atención de enfermedades, para poder constituir un proceso de salud, enfermedad, cuidado, atención, donde se busca que aprendamos de ese buen vivir en comunidad, de ese equilibrio que naturalmente se debe de dar en tener una salud física, esa salud del cuerpo, pero también en tener hábitos que nos den una salud mental y emocional. El ejercicio, la alimentación, el desarrollo sexual como elementos importantes del desarrollo del ser humano, el cuidado de sí, del otro, pero también del medio ambiente. Darnos cuenta que finalmente vivimos en comunidad y como en comunidad nuestro cuidado es importante, pero también es importante cuidar de los demás y también es importante cuidar el medio en el que nosotros nos desarrollamos, que es el medio ambiente. El quinto eje articulador es el fomento a la lectura y a la escritura. El primer paso es darle esa importancia a la diversidad de las lenguas maternas. El primer paso no es simplemente poner nuevas lenguas extranjeras, que esto es un aspecto importante que se debe de seguir atendiendo, pero también se debe de revalorar la importancia que tienen nuestras lenguas maternas. Y para ello, la estrategia consiste, en primera instancia, en la lectura como esa actividad importante, como esa actividad emancipadora. La lectura que permite, por otro lado, ese acercamiento para comprender la realidad, para reflexionar sobre la realidad, para repensar nuestras ideas sobre la cultura, sobre el conocimiento, para desarrollar nuestra identidad, nuestras emociones y para promover que la lectura se convierta en algo disfrutable, que se goce de distintos tipos de lectura. También tenemos la educación estética. Esta educación estética que es otro de los ejes articuladores muy interesantes. Recuperar nuestra percepción, nuestra sensorialidad,
darnos cuenta cómo cuando recuperamos nuestra percepción, el uso de nuestros sentidos, también aprendemos a regular nuestras emociones. El reconocer las manifestaciones culturales que son propias de cada comunidad. El poder generar espacios para compartir experiencias. El ampliar la percepción y el juicio crítico de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Para que podamos ubicarlos, podamos motivarlos, podamos invitarlos a estar en contacto con aquello que se produce en la ciencia, en las humanidades y con las diversas manifestaciones culturales y artísticas. Que nuestros alumnos aprendan de la música, de la pintura, de la escultura, que aprendamos a disfrutar y a valorar el arte. Y que nos demos cuenta lo importante que es el arte en el ser humano, de cómo el arte nos humaniza. Podemos observar esta conexión que de manera muy natural se da entre la vida saludable, entre la educación estética, pero también en ese fomento a la lectura y a la escritura, porque escribir también es un arte. El séptimo eje articulador es la interculturalidad crítica. Ahí tenemos a la identidad como cultura y la cultura como identidad. Miren qué interesante esta parte, ¿no? ¿Quién soy? Y cómo la cultura me transforma e influye en mí para definir mi personalidad. Pero también mi personalidad influye en la sociedad, influye en la cultura. El reconocimiento entonces hacia la cultura y a las culturas. El reconocimiento a las comunidades, a las identidades lingüísticas, culturales, sociales, territoriales. Y las maneras en que éstas interactúan, en que éstas dialogan, en que éstas interpelan, en que éstas van construyendo y produciendo sus propios aprendizajes. El construir ese diálogo de saberes, el darnos cuenta que de la diversidad cultural se construyen muchos aprendizajes importantes para la vida. El darnos cuenta que el ser humano está compuesto de esas subjetividades sensibles, que hay sensibilidad en las maneras de pensar, en las maneras de construir el conocimiento, y que el respeto es un elemento fundamental para ese intercambio de ideas, para ese intercambio de saberes. Esto involucra entonces ese intercambio justamente entre la escuela, entre la comunidad, entre el espacio donde se desarrolla la comunidad, el territorio, para poder construir una ética, normas del cuidado de sí mismo y también del medio ambiente. Entonces, estos 7 ejes es lo que entendemos por los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana. Pero, ¿por qué son importantes estos ejes? Pues estos ejes son importantes porque nos van a posibilitar, porque nos van a permitir vincular de una manera transversal la construcción de los conocimientos disciplinares. ¿Y por qué es importante esta idea de construir de manera transversal el conocimiento? Creo que ya les he hablado anteriormente de Edgar Morin, este escritor francés, que nos habla en el pensamiento complejo, que nos habla desde la complejidad, cómo es que hemos venido parcializando los saberes de conocimiento. Cuando enfrentamos un problema de la vida real,
ese problema de la vida real lo partimos en campos disciplinares y decimos, ah, mira, este problema es de geografía, este problema es de matemáticas, este problema es de física, este problema es de biología, este problema es de sociología, etcétera. Pero en realidad el problema incluye muchos de estos saberes de los diferentes campos. Quiero estudiar cómo crece una familia de bacterias, necesito saber biología, necesito saber matemáticas, necesito saber química, entre otros saberes. Este hecho de poder ver al conocimiento como una especie de segmento de saberes, como una especie de partes de saberes, desarticulados y más aún descontextualizados, ha hecho que en muchas ocasiones se pierda el interés y no logre identificarse ese conocimiento que sea en la escuela con lo que finalmente vive y experimenta el alumno en su vida cotidiana. ¿Sí? Pienso, por ejemplo, en la propia enseñanza del inglés, el reto que representa para las maestras y los maestros lograr que los estudiantes se interesen en este idioma, cuando no es su lengua materna, pero además cuando todo el contexto para la gran mayoría de los alumnos en el país involucra el poco uso del idioma mismo. No es lo mismo aprender inglés en Estados Unidos, en Inglaterra, donde es necesario hablar inglés y donde el propio contexto invita y motiva al uso del inglés como una herramienta para la comunicación. Aprender inglés en México, en contextos donde el alumno pierde ese contacto, es decir, no utiliza el lenguaje inglés como un medio de comunicación natural. Eso hace entonces que en muchas ocasiones sea mucho más difícil para el estudiante y desde luego para las maestras y los maestros, porque aparece como un saber que puede estar un poco más descontextualizado en algunos casos. Entonces, este enfoque transversal, este enfoque de transversalidad, asume la idea de que el conocimiento va atravesando todas las experiencias de vida del sujeto. Y los ejes articuladores lo que hacen es poner de manifiesto esta relación entre lo cotidiano y los conocimientos disciplinares. ¿Qué se forma con ello? Este tejido. De ahí el término de complejidad. La complejidad que viene de una traducción que se llama entretejido, entre lo tejido. Ahí está el tejido. Este tejido que tiene de manera horizontal los campos formativos, los 4 campos formativos de la nueva escuela mexicana. De lo humano a lo comunitario, ética, naturaleza y sociedad, saberes y pensamiento científico, lenguajes. Pero del otro lado, tenemos los 7 ejes articuladores. La inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable, el fomento a la lectura, a la escritura y la educación estética. Y entonces estos elementos que aparecen acá, estos puntos donde se une ese hilo de tejido vertical con horizontal, esos son los puntos que van generando esa transversalidad. ¿Sí? Y bueno, ¿qué necesitamos para ello? ¿Cuáles son los elementos curriculares
que se requieren para llevar a cabo la práctica docente? Pues de inicio, podríamos decir que estos son algunos de los elementos que se establecen. Primero, la definición de cuál es el campo formativo que vamos a estudiar o en el que vamos a desarrollar. Segundo, cuáles son los ejes articuladores que de manera transversal operan en ese campo formativo o en esos campos formativos. Tercero, ¿cuáles son los contenidos que se van a abordar? ¿Cuáles son los diálogos? ¿Cuál es ese intercambio de diálogo que vamos a hacer con nuestros estudiantes para poder abordar estos contenidos? ¿Cuál es la progresión del aprendizaje? Es decir, ¿cuáles son los saberes previos que teníamos y cuáles son estos saberes que van poco a poco en construcción? ¿Cuáles son las competencias que se favorecen? ¿Cuáles son las competencias que va a desarrollar el niño, el adolescente, al realizar estos diálogos, considerando esta determinada progresión del aprendizaje, atendiendo los contenidos y desde luego al interactuar, al intersecar estos ejes articuladores con los campos formativos de estudio? Estos elementos de la práctica docente, entonces, tenemos que pensarlo para diversos escenarios. Para el aula, ¿qué actividades puedo realizar con mis alumnos? Sea de manera presencial, sea de manera virtual. Segundo, para la escuela, ¿qué actividades puedo emprender no solo con mis alumnos, sino también con los demás alumnos de la escuela? ¿Qué actividades debo de considerar para la comunidad? Esa comunidad que en la escuela esté integrada por los alumnos, por los maestros, por los administrativos y directivos escolares, por los padres de familia y otros elementos adicionales de la escuela. Observemos cómo estos escenarios nos llevan a diferentes niveles de interacción. No solamente en el salón de clase, no solamente para la comunidad escolar reducida entre maestros y alumnos, sino también para toda la comunidad escolar. ¿Cómo podemos abordar diversos tópicos? Por ejemplo, el tópico de la inclusión y del respeto a la diversidad, desde el aula, desde la escuela, desde la comunidad. Y finalmente, un escenario importante son los propios contenidos disciplinares, es decir, cómo abordamos no solamente aquellas acciones y actividades que vamos a hacer en el aula, en la escuela, en la comunidad, sino también para poder conocer, para que los alumnos conozcan, para que los alumnos analicen, para que los alumnos comprendan los diversos contenidos disciplinares. Y bueno, ¿qué consideraciones hay que tomar? Una de ellas es la que escribió hace varias décadas Benjamin Bloom, conocido por cuestionarse una pregunta de interés.